Grazie e buongiorno. Muchas gracias, buenos días, y quiero dirigir un agradecimiento a Milagro y a la Universidad de Sevilla, sobre todo Milagro y Alejandro, que nos han invitado, y saludo también a todos nuestros queridos colegas y amigos que nos han acompañado a lo largo de este itinerario. La experiencia de Italia es transdisciplinaria. Hemos creado un grupo de investigación con distintas competencias, tanto desde el punto de vista jurídico como económico. Y nos hemos fijado sobre todo en el sector de las ITC, en el sector financiero y de seguros, con un enfoque específico en la administración pública, que en Italia tiene siempre un peso importante. Y una vez más, los aspectos de carácter jurídico. Por lo tanto, la presentación de los resultados de este trabajo de investigación va a seguir este orden. Vamos a empezar con la doctora Angela Paparella, representante de Exprivia, a la que quiero dar las gracias porque hemos utilizado su empresa para enviar nuestros cuestionarios y para acompañar al aspecto teórico también un aspecto práctico. Y quiero dar las gracias a Exprivia por su disponibilidad. Doy la palabra de inmediato a la doctora Angela Paparella y después empezará enseguida la intervención de nuestros compañeros Luigi y Lucrecia. Vamos a hacer luego un cambio en el panel para los siguientes oradores. Angela, a ti la palabra. Buenos días a todo el mundo. Soy Angela Paparella, soy la responsable de organización y desarrollo en Exprivia. Comienzo mi ponencia con un breve vídeo de 2 minutos sobre el perfil corporativo de nuestra empresa de Exprivia. Vamos a ver este vídeo. Muy bien. En primer lugar,
Me gustaría agradecer a la Universidad de Salento por el apoyo que nos han brindado en la investigación sobre este tema tan interesante del teletrabajo y los modelos de liderazgo y el cambio que se ha producido a raíz del teletrabajo. Nuestro grupo Exprivia, ¿vale? Comienzo con la diapositiva primera. Es un grupo líder en transformación digital que ofrece sistemas de transformación digital. Hemos ganado estas competencias tras 30 años de una presencia constante en los mercados nacionales, internacionales y nacionales. Tenemos 2.400 empleados en 6 países. Y en la siguiente diapositiva veremos en qué países estamos. Tenemos un equipo de expertos en distintas áreas de tecnología y digitalización, oscilando desde la IA a ciberseguridad, Big Data, el almacenamiento en la nube, Internet de las cosas y BPO. Nuestra capacidad de diseño se ve reforzada gracias a una red de socios muy fuerte, soluciones propias y servicios de consultoría. Desde el año 2005, en Exprivia se fusionó gracias a una fusión-adquisición con Abaco Software y Al Software. Ahora tenemos una presencia internacional en Europa, América y Asia. Estos son los hitos más importantes de la fusión-adquisición que comienza en el 1983 al 2021 y desde el año 2008 estamos aquí en España también. Pues aquí tenemos nuestra presencia geográfica en todo el mundo, en Italia, España, Alemania, China, México, Brasil y Guatemala. Estos son los procesos empresariales que llevamos a cabo basándonos en nuestras competencias, destrezas digitales, facilitadores digitales, infraestructura digital y procesos de apoyo en los distintos mercados o sectores: industria, energía, aeroespacio y defensa, atención sanitaria, sector público, como ya se ha dicho antes, telecomunicaciones y medios y finanzas. Los clientes internacionales los podéis ver en esta diapositiva. En España tenemos un centro de trabajo en Madrid, en China, en Alemania, Bulgaria, Francia, Portugal, Brasil y México. Bueno, pues en cada país tenemos un tamaño distinto. Nuestro centro de interés es la innovación tecnológica. Y más de tecnologías nuevas y la aplicación de soluciones innovadoras en toda la cadena empresarial en distintos sectores. Nos centramos en la integración, ya que podemos integrar distintas plataformas y tecnologías. Tenemos un enfoque centrado en el cliente, para nosotros las necesidades de los clientes y los retos que nos plantea cumplirlas están en el centro de nuestras actividades y, por supuesto, tenemos un compromiso con la sostenibilidad. Hemos demostrado un compromiso importante con el medio ambiente y sostenibilidad social gracias a nuestros distintos programas e iniciativas en este sentido. Como hemos visto antes, operamos en un ecosistema de alianzas que le permite a Exprevia llegar a conseguir distintos objetivos muy ambiciosos en la transformación digital. Para conseguir la transformación digital con una estrategia de innovación abierta, tenemos una alianza muy fuerte con distintos socios que los que trabajamos en red. Vemos que nuestro ecosistema de investigación es una combinación del mundo universitario que vemos en la diapositiva, los distritos o clúster industriales y las organizaciones. A continuación voy a presentar a dos startups innovadoras del grupo Questit de inteligencia artificial y HR Coffee, que se centra en servicios de analítica de recursos humanos. Este es muy importante para nosotros, esta startup. Para el siguiente, os lo voy a mostrar ahora, porque después de que comenzamos con nuestro programa de trabajo inteligente en Exprivia, hemos cambiado nuestro modelo de integración, inspirándonos en el diseño en el que tiene al ser humano como centro que mostró anteriormente. Este
diseño humanocéntrico, digamos, se basa en diseñar una experiencia de trabajo flexible, col- que fomentar la colaboración intencional y conseguir una gestión basada en la empatía, que se basa en el rendimiento por resultados, básicamente, en el que la relación entre la dirección y los colaboradores se basa no en la supervisión, sino en la consecución de objetivos. Y todo esto es posible gracias a un enfoque que va de abajo arriba, ese bottom-up. Gracias a HR Coffee hemos podido poner en práctica este modelo humanocéntrico a través de una comunidad social propia que se llama Exprivia People. Es una comunidad social para la interacción entre nuestros y nuestras trabajadoras. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos esta comunidad social? Pues porque supone un vehículo para compartir conocimiento y colaboración, porque promueve innovación y la circulación de ideas. También es un vehículo para el cambio organizativo. Y en ese sentido, el líder se convierte en una persona que construye microestructuras organizativas y además crean esta comunidad social, una identidad social que mejora nuestra implicación y nuestra participación de los empleados. Un ejemplo de los resultados de esta plataforma social que tenemos es esta y la vemos aquí representada en esta diapositiva. Y aquí tenemos un gráfico de conocimiento que genera nuestra comunidad corporativa de Exprivia People, esa plataforma social que mostraba antes, ¿vale? Y tenemos dos gráficos. El primero representa la red que está relacionada, es un grupo relacionado con otros grupos. Arriba pues son empleados y tanto los intereses institucionales como en su tiempo libre. Los grupos fomentan las relaciones entre colegas porque los colegas pues comparten interés, pasión, cosas que van más allá del trabajo, ¿verdad? Y que crea una mayor identificación y más vinculación con la empresa. Voy a hablar ahora sobre la comunidad social y las relaciones que se crean entre nuestros trabajadores gracias a esta comunidad social, relaciones muy fuertes. En la segunda parte, otro gráfico en la parte inferior, y en estos, si hacemos clic en uno de estos grupos, pues podemos entrar en un servicio de analítica de recursos humanos que es la base, al fin y al cabo, de nuestra comunidad social. Y así podemos llegar a personas claves, así podemos saber bien qué persona representa las personas o quiénes son las personas claves que influyen en el grupo, porque en ciertos contextos, pues hay personas que apoyan a sus colegas y que pueden transmitir muchos contenidos. En el trabajo inteligente, esta plataforma Experience es muy importante. Tiene inteligencia generativa, es decir, tiene IA generativa de analítica de recursos humanos y nos ayuda a tener una imagen actualizada de cómo funciona nuestra organización. El teletrabajo y el trabajo presencial se analizan mejor y es gracias a esta plataforma en la que los colegas crean una relación personal entre ellos y así podemos saber un poco cuál es la instantánea, cuál es la imagen de nuestra organización, cuáles son los grupos, qué intereses tienen, qué integración hay, cómo pueden compartir competencias e intereses. Entonces, estamos basados en conocimiento. Entonces, para Exprivia es muy importante crear una relación sólida entre las personas. Con ello finalizo. Gracias por su atención. Questa illustrazione sulla realtà Muchas gracias, Angela, sobre esta panorámica de Sprivia, la empresa que hemos utilizado para el cuestionario que es tan importante para este proyecto. El envío del cuestionario y el análisis de los resultados se ha realizado por los compañeros Luigi Piper, María Lucrezia María de Cosmos, a los que paso ahora mismo la palabra. Buenas tardes.
Me llamo Lucrecia María de Cosmos, vengo de la Universidad de Bari. Quiero dar las gracias a la Universidad de Sevilla y a Milagro concretamente por haberme involucrado en este interesante proyecto Telechain. Mi papel en este proyecto es recabar información y textos sobre la metodología y los resultados que luego veremos con Luigi. Como es sabido, la mayoría de los investigadores y los estudiosos utilizan dos criterios a la hora de definir el teletrabajo: el criterio del trabajo a distancia, en remoto, y el criterio de las tecnologías de la información y la comunicación. Pocos, por el contrario, utilizan el baremo del umbral de tiempo. Y tan es así que casi nunca se tiene en cuenta el, el trabajador autónomo y ocasional. Por lo tanto, en la mayoría de los estudios, de las investigaciones, se define el teletrabajo como un trabajo dividido en tres categorías: el trabajo a domicilio, el trabajo en grupo, que incluye las delegaciones, por ejemplo, de la empresa, y el trabajo móvil, que también se llama nómada, o lo que nosotros en Italia llamamos smart working, es decir, que se puede trabajar donde uno quiera. En Italia, el porcentaje de trabajadores que utilizan el teletrabajo se ha incrementado, sin duda, si comparamos las cifras con las del periodo anterior a la pandemia, aunque hoy está bajando ligeramente con respecto a 2020-2021. De hecho, la mayoría de los estudiosos afirman que, o muestran con sus trabajos, que este crecimiento se debe a razones culturales, organizativas, sociales, pero también a las características económicas de las empresas. De hecho, en las investigaciones se profundiza en este aspecto, es decir, que el teletrabajo no es sino una innovación de los procesos, además de una auténtica reestructuración de la relación entre el empleado y la empresa, pública o privada. En lo que se refiere a la mayoría de los trabajos que he podido analizar desde el punto de vista del teletrabajo, como también se ha visto en otras intervenciones anteriores, existe una gran fragmentación. Por lo tanto, los resultados no son homogéneos. Por lo tanto, hay que profundizar para analizar cuáles son los factores que pueden obstaculizar la eficacia del teletrabajo en el contexto post-pandemia. Nuestro objetivo ha sido centrarnos en las percepciones y las actitudes de los trabajadores italianos, estudiando el caso de Exprivia. Los antecedentes. Bueno, subrayo que los resultados están básicamente alineados con los que hemos visto hasta ahora. En la literatura internacional se observa un aumento de la productividad y del desempeño. Y esto lo genera el teletrabajo, pero también lo genera la naturaleza del trabajo y las inversiones que hacen las empresas en recursos humanos. Y también se debe a la confianza que tiene el trabajador con respecto al líder. Y en la literatura se observa también que el teletrabajo conduce a emociones positivas ligadas a la autonomía, el control, la flexibilidad percibida, que influye positivamente en el desempeño. Además, en la literatura observamos también que se reducen los conflictos entre la vida laboral y la vida personal. Eso depende también de las diferencias individuales, es decir, género, número de hijos y las horas de teletrabajo que se realizan, además de las condiciones de salud. Luego, existen otros estudios que demuestran lo contrario, es decir, que aumentan los conflictos entre familia y trabajo, sobre todo para la mujer.
debido a las expectativas sociales y concretamente debido a los estereotipos que reparten las tareas de la casa por género. En la literatura observamos esta cuestión. El impacto en la productividad depende también de factores psicosociales y, como decíamos antes, la ansiedad, el estrés, el aislamiento, que pueden reducir la percepción positiva del teletrabajo. Por consiguiente, nuestro objetivo, partiendo por las preguntas de esta encuesta, era ver cuál es la percepción de los trabajadores italianos a través del estudio del caso de Exprivia. Y doy la palabra a Luigi. Me llamo Luigi Piper de la Universidad de Salento. Muchas gracias a todos por habernos involucrado en este proyecto y que esperamos pueda seguir de manera proficua y fructífera. Voy a ser sintético, solo una panorámica muy rápida de los resultados obtenidos de los datos del caso Exprivia. El objetivo, como decíamos, era el análisis de la percepción de los trabajadores en el caso de este sector de las telecomunicaciones en Italia. Por lo tanto, el análisis de los resultados, un análisis cualitativo y cuantitativo realizado en los distintos países involucrados en el proyecto. Se recogieron 132 cuestionarios. Como pueden ver, no existe una distribución equa a nivel de género. La mayoría de las personas entrevistadas eran hombres, pero hay una distribución normal a nivel de edades. Pasamos directamente a los resultados, ya que ya se han tratado las características anteriormente. Los trabajadores en este sector en Italia buscan el teletrabajo por los siguientes 4 factores. Por un lado, el ahorro en costes y en tiempo, la flexibilidad en la gestión de las actividades del trabajo, una cierta autonomía que permite el teletrabajo por esta flexibilidad de la que acabo de hablar y la reducción de las lesiones relacionadas con el trabajo y de la falta de trabajo, es decir, las faltas en el trabajo. Es decir, todavía hay que definir si estas lesiones se pueden definir como lesiones profesionales o lesiones domésticas, pero por lo menos el resultado es positivo en cuanto a influencia en la productividad y también en la reducción de los conflictos entre trabajo y familia, un aumento de la conciliación. Pero también existen algunas percepciones negativas que tienen que ver sobre todo con el aislamiento, como ya se ha dicho también para los otros países, y por lo tanto una falta de comunicación a nivel de jerarquía y también con distintos niveles al propio. Y una dificultad en hacer una distinción entre el tiempo libre y el tiempo dedicado al trabajo, lo cual puede llevar en algunos casos a una cierta dependencia del trabajo. Los investigadores estamos acostumbrados a ello y además a un aumento del nivel de estrés. Intentamos después identificar algunas soluciones o unas implicaciones para la dirección de la empresa. Por ejemplo, las que podéis ver en esta diapositiva. Las empresas deberían fomentar el uso de nuevas tecnologías digitales para mejorar la comunicación y la colaboración virtual dentro de la empresa. Y esto reduciría aquella falta de comunicación entre compañeros y entre trabajadores y
directores de la empresa. En el caso de esta empresa, muchos trabajadores evidenciaron la falta de parámetros para medir la productividad en el trabajo y pedían un sistema de medición de esta productividad, de su trabajo diario, y lo llamaron, entre comillas, control, el control de la empresa sobre su trabajo, que se debería basar en la confianza, en la involucración y en la participación de todos los trabajadores. Además, muchos trabajadores expresaron una petición, es decir, la introducción de medidas para facilitar la desconexión digital en cuanto a horas de trabajo y en cuanto a horas libres. Por lo tanto, el teletrabajo proporciona sin duda una serie de fenómenos complejos y conlleva desafíos y ventajas. Los desafíos se pueden superar basándose sobre todo en la flexibilidad y en la capacidad de adaptarse tanto a nivel privado como a nivel institucional. Y nosotros opinamos que la investigación futura se debería centrar en las diferencias de género, evidenciadas ya aquí a nivel práctico y a nivel teórico, y habría que ver si existen diferencias también entre el sector público y el sector privado. Y aquí cierro para que haya tiempo también para los compañeros. Gracias. Gracias, Luigi. Gracias a Ángela y a Lucrezia también. Y dejamos la mesa a los demás compañeros que ahora se acercan a la mesa. María Irene, Francesco, Marta. Francesco Matta de la Universidad del Salento, Carla Sperini de la Universidad de Bari y Mónica Britton de la Universidad del Salento, que está en Lecce, en la ciudad de Lecce. La Universidad de Bari está en Bari, evidentemente. Las dos ciudades pertenecen a la misma región y las relaciones científicas entre las dos universidades de esta región, de Apulia, son relaciones muy estrechas. Vamos a empezar con la profesora María Irene Prete. Muy bien. Como decía Luigi Piper, uno de los aspectos más importantes es entender cuál es el impacto del teletrabajo y la diferencia del impacto del teletrabajo entre el sector público y privado. En Italia, como todo el mundo sabe, el sector público es bastante importante. Por lo tanto, nos pareció que a través de la compañera Irene Prete era importante entender el impacto del teletrabajo en el sector público, precisamente. Buenas tardes a todos. Querría dar las gracias al comité organizador de aquí de Sevilla y a Milagro como coordinadora del proyecto especialmente. Voy a hablar sobre un sector en concreto, como ha dicho Attilio, que es el sector público italiano. La transformación del teletrabajo al smart working, al trabajo inteligente. Yo he decidido estudiar este sector porque en los últimos años el sector público en Italia, y yo creo que también en otros sectores públicos de otros países posiblemente, se están viendo interesados por el proceso de la transformación digital, y esto se puede considerar uno de los aspectos de la transformación digital, también el uso de nuevas tecnologías para el trabajo. Sabemos lo que es el teletrabajo. En estos últimos años estamos hablando de la transformación para pasar de teletrabajar a trabajar de forma inteligente, smart working. ¿Cómo podríamos definir
lo que es Smart Work, trabajo inteligente. No es solamente utilizar nuevas tecnologías para trabajar, sino además el Smart Working, el trabajo inteligente, se puede considerar una filosofía de gestión de la empresa basada en volver a la flexibilidad y a la autonomía de las personas a la hora de elegir espacios, horarios, herramientas, aumentando a la vez la responsabilidad de los resultados obtenidos. Y estas diferencias entre el teletrabajo y el trabajo inteligente se basa sobre todo en el nivel más alto de flexibilidad, en el mayor nivel de autonomía y de responsabilidad a la hora de elegir los horarios laborales y también el alto nivel de flexibilidad a la hora de elegir el lugar del trabajo más allá del entorno de la empresa. Por ejemplo, lo que es un company hub, un hub de empresa, un espacio de coworking, una biblioteca, etcétera. Otra diferencia importante es mayor responsabilidad en los resultados, porque los trabajadores no están en la oficina, tienen que rendir cuentas. El Smart Working tiene una mayor rendición de cuentas. Esto, por tanto, no solo hace referencia a que los trabajadores trabajen desde casa, sino también a la reorganización, a una transformación de la cultura dentro de la empresa. El objetivo principal de estos estudios es entender los factores que pueden influir en el uso de el trabajo remoto en el sector público italiano e investigar también la percepción de los trabajadores, sobre todo en la transición del teletrabajo al trabajo inteligente, Smart Work. Y la pregunta de la investigación es ¿cuáles son las percepciones de los trabajadores en el teletrabajo y trabajo inteligente, estos dos tipos de trabajo? Esa era la pregunta que nos planteamos como objeto de la investigación. Pues bien, vamos a revisar la literatura. La novedad es que estos enfoques innovadores han determinado nuevos modos de trabajo, incorporando la flexibilidad en el tiempo y en el espacio. En pantalla vemos que la perspectiva es doble. Por un lado, tenemos que pensar en los factores de la organización y los factores empresariales a la hora de tomar decisiones en las empresas y en las instituciones, sea en una empresa privada o en un sector público. Y por otro lado, tenemos que considerar también elementos psicosociológicos de los empleados y directivos. En este estudio nos hemos centrado en 46 categorías del sector público italiano. He utilizado un método de muestreo causal. La muestra es de 110 empleadores en el sector público italiano, 53% hombres, 57% mujeres, de los siguientes grupos de edades. La mayoría de los trabajadores están en el rango de edades de 46 a 65. Se debe a que en Italia la mayoría de las personas que trabajan en el sector público están en este rango de edad. Son una población madura, por así decirlo, de trabajadores. No es muy joven este tipo de trabajador público. Hemos de intentar renovarnos en nuestros recursos humanos en el sector público. En los cuestionarios
nos planteábamos la intención y la satisfacción en el uso del teletrabajo y el trabajo inteligente, elementos organizativos, elementos sociopsicológicos y por la literatura también. Se hace un primer análisis centrado en el número de días de la semana para teletrabajar y el número de días a la semana que hacen también trabajo inteligente, y la respuesta es entre 2 y 3 días a la semana. La satisfacción es muy alta porque en una escala del 1 al 7 tenemos 5,6. Otro resultado es que la intención de utilizar teletrabajo o trabajo inteligente para los que actualmente están haciendo sus trabajos físicamente presencialmente. Bueno, pues en este caso tenemos un 3,6 de media de satisfacción y la satisfacción es de 5,7. Entre el 1 y el 7 estaría el medio. Y luego los elementos organizativos que hemos tenido en consideración también desde el punto de vista de la eficiencia, si se mejora o no, si se mejora la efectividad, si mejora la productividad, y también hemos considerado posibles dificultades a la hora de separar la vida personal y la laboral, es decir, conciliar. Estos son los resultados. Podemos ver que estamos en el medio, entre el 1 y el 7. Estamos alrededor de 3, 3,5, más o menos, algunos hasta 4. Luego nos planteamos otros elementos organizativos desde el punto de vista de la gente que trabaja o que quiere teletrabajar en el futuro, y los resultados los vemos en pantalla. Puedo decir que hemos obtenido unos resultados más altos desde el punto de vista de la posibilidad de utilizar el teletrabajo en el futuro, en particular desde el punto de vista de la eficiencia, un 4, efectividad, productividad, nivel de autonomía, estamos casi al 5. Dicen que te da más responsabilidad, dice que te da la oportunidad de elegir dónde trabajar, claro, y también cómo afecta a la productividad de los mecanismos de coordinación o supervisión entre colegas, y también al efecto que tiene en los mecanismos de supervisión entre colegas y entre colegas en base a la interacción virtual. Y luego, si es adecuada o no la tecnología. En concreto, la conexión a Internet, si es adecuada o no, o la tecnología informática, si es correcta o no, los conocimientos digitales, si son adecuados o no. Y luego, si crees que puedes tener dificultades, por ejemplo, a la hora de acordar fechas para las reuniones, para realizar tareas en remoto, si se reduce la exposición al control y a la supervisión, el feedback o comentarios positivos, constructivos más bien por parte de los supervisores y los jefes, y la contribución a la actividad de formación dirigida a mejorar los conocimientos digitales. Por último, si se recibe o no apoyo de la organización, y la puntuación, el resultado es muy alto ahí. Los factores psicológicos también los hemos estudiado. Al igual que otros estudios, y en concreto el impacto en el grado de sensación de soledad, si afecta o no al nivel de interacción social, al nivel de estrés, al nivel de concentración, y también si afecta la relación con los directivos y con los colegas. Y luego hay otro hecho del que hemos hablado antes,
Anteriores oradores han hablado de la desconexión digital. Sobre todo es importante el aumento del número de horas de trabajo o el aumento de la carga de trabajo y lo difícil que puede resultar a veces diferenciar entre el trabajo y el tiempo privado. Y luego los factores del entorno. La pella, más que del entorno, es del medio ambiente. Te ayuda a reducir la huella medioambiental. En breve, ¿tengo tiempo o no? Ve directa a las conclusiones, le dice. Sí, vale, pues implicaciones y conclusiones. Podemos decir que los trabajadores inteligentes perciben el trabajo flexible como algo que les permite conseguir unos mejores resultados con más eficiencia y efectividad. Hay que incentivar una introducción gradual de esta herramienta del trabajo inteligente y también hay que hacer el proceso de gestión del cambio porque te da posibilidades de elegir como director para mejorar el resultado de tu organización. Algunas cuestiones críticas. Hay que ser bueno a la hora de gestionar el trabajo remoto. Hay que afrontar dificultades relacionadas con la ciberseguridad. Hay que evaluar el resultado o los rendimientos y coordinar las actividades. Y hay que asegurarse del bienestar psicológico del trabajador. Considerando todo esto, he de decir que tienen ventajas desde distintos puntos de vista a nivel corporativo, social e individual, incluso en el sector público, que es un sector más resistente al cambio que otros. Muchas gracias. Irene. Private sector, public sector. Gracias, Irene. Vamos a volver del público al privado. Francesco Manta nos va a hablar ahora sobre la relación entre el teletrabajo y el sector bancario. Buenos días a todos. Doy las gracias a Tilio por la presentación y me gustaría dar las gracias a todos quienes han participado en este proyecto que nos ha permitido encontrar personas maravillosas en toda Europa en todos los momentos de este proyecto. Quería esperar mis diapositivas. No, esta no es otra presentación. Ok, diamo la Bien. la parola a Carla, magari tu se ce l'hai. Va a empezar Carla, si les parece. A little change of program so we can find the slides of Francesco and Sí, vamos a hacer un pequeño cambio de programa para poder encontrar las diapositivas de Francesco. Entonces le damos la palabra a la profesora Gana Spinelli y la profesora Mónica McBritton. Carla Spinelli y Mónica McBritton son profesoras de Derecho Laboral y van a hablar de la relación entre los nuevos retos y la legislación del trabajo inteligente y del teletrabajo y cómo pueden aportar al sistema laboral. Las profesoras Spinelli y es un placer estar aquí. Gracias en concreto a Milagro por el esfuerzo que ha hecho por organizar este evento tan interesante. Como ha dicho Atilio, Mónica y yo somos abogadas laboralistas, así que la perspectiva que vamos a utilizar para abordar el trabajo inteligente es la jurídica y en concreto las fuentes de derecho en términos de regulación del denominado trabajo inteligente o teletrabajo. En Italia tenemos legislación sobre el teletrabajo realizado sobre todo en forma de
que se llama teletrabajo on-base en la base. Empezó en el 98 para el sector público y en 2004 para el sector privado, en que se aprobó en una legislación intersectorial unos acuerdos colectivos de los agentes sociales de nuestro país que implementaron el acuerdo marco adoptado por los agentes sociales de la Unión Europea. Nuestra perspectiva es centrarnos en el rol de la legislación y de los convenios colectivos, porque han ido cambiando con el tiempo. También es necesario prestar atención a las definiciones porque, como dije antes, hemos hablado sobre el teletrabajo en las primeras legislaciones, pero se caracterizaba con un nivel muy estricto de legislación, regulación, muy fuerte para los empleadores. ¿Y qué sucedió durante la pandemia? De repente se extendió el uso del teletrabajo en casa y esto da la posibilidad de mejorar la experimentación de las ventajas e inconvenientes de este tipo de trabajo. Pero antes de la pandemia ya habíamos cambiado en la regulación en este tema, porque algunos acuerdos colectivos habían adoptado a nivel empresa una serie de introducciones más flexibles desde el punto de vista del tiempo y el lugar de trabajo para escaparse un poquito de la legislación actualmente o que existía en ese momento del teletrabajo o el trabajo en casa. Y estos acuerdos que fueron pioneros regularon la posibilidad de trabajar en remoto y definieron un espacio y un tiempo, intentando introducir un distinto tipo de trabajo flexible desde el punto de vista de la regulación del tiempo y del espacio, intentando utilizar la legislación del sector público y los sectoriales del sector privado. Lo que sucedió entonces es que este tipo de legislación parece ser mucho más un tipo de alternativa de teletrabajo que se realiza ocasionalmente en lugar de ser una nueva forma de introducir una nueva manera de trabajar. Nuestros colegas han hablado de Smart Work. Se caracteriza en la literatura organizativa como algo más. El hecho de que el empleado es mucho más responsable de su trabajo, pero de hecho los acuerdos colectivos de las empresas regulaban un teletrabajo que se realizaba ocasionalmente. La cuestión es que el hecho de que el empleado tiene que trabajar en parte en las oficinas y en parte solamente fuera. En 2017 el legislador aprovechó durante el gobierno de Renzi para establecer un marco general. Los acuerdos generales en Italia, como saben, no tienen efecto erga omnes, vinculantes legalmente. El objetivo, por tanto, de una legislación es dar la posibilidad de adoptar este tipo de flexibilidad en todo tipo de empresas, aunque no estén utilizando estos acuerdos colectivos. Y esta legislación se superó durante la pandemia porque, de hecho, se estableció, en cierto modo, con una legislación de emergencia en base a la capacidad de los empleadores de unilateralmente imponer este tipo de legislación. La cuestión legal más importante que podría ser la legislación introducida por el legislador, hubo 3 puntos, sobre todo muy importantes, que cambiaron la noción de la subordinación, que cambiaron la protección del empleado y definieron la autonomía entre el individuo y el empleador. En este último punto me quiero centrar, porque en la ley lo que se llama trabajo ágil no se llama ni remoto, ni teletrabajo, ni inteligente, se llama trabajo ágil y explica el hecho de que esta legislación sobre todo se centra en el hecho de que pedimos mayor flexibilidad desde el punto de vista del tiempo y del espacio. Según la legislación, no había espacio para la negociación colectiva y la introducción de otros puntos de vista porque
La legislación fundamental estaba dedicada a negociaciones individuales. Solo hay un artículo en toda la legislación, que es el artículo 20, que hace referencia a los acuerdos colectivos para determinar el salario mínimo y las condiciones laborales mínimas. Según el legislador, la idea era superar el rol de la negociación colectiva, adecuando las necesidades de los empleadores y de los empleados a este tipo de flexibilidad. Pero lo que sucedió es que, a pesar de la idea del legislador, porque en el artículo 39 de la Constitución en Italia se afirma el rol tan importante que tiene la libertad de asociación, los sindicatos pudieron intervenir en un tema, aunque el legislador no les quisiera dar el rol específico. Y lo que se adoptó básicamente es lo que se llama el sistema de doble consentimiento, que significa que a nivel colectivo, a nivel empresa, tenemos los acuerdos colectivos que definen los criterios generales y, en cambio, las negociaciones individuales adecuan más a las demandas de los trabajadores y de los empleadores. Hay un rol regulador entre la autonomía colectiva y la autonomía individual. Y esto siguió así, incluso después de que se aprobara esta legislación, porque gracias a las normas constitucionales así fue. Y como consecuencia de la pandemia, que ha demostrado que el rol de los socios, agentes sociales que regulan las reglas flexibles es muy importante, el protocolo del sector privado se firmó entre el gobierno y los agentes sociales en diciembre del 21 para definir las directrices para desarrollar más el trabajo. Y según este protocolo, hubo una regulación doble. Entonces, el acuerdo colectivo dejó de tener ese papel y cambió en lo que se hacía en la pandemia. Entonces, en el protocolo encontramos una regulación sobre los derechos sindicales, la protección de datos personales y los derechos de los trabajadores, la información y la formación. Aspectos que todavía no están reguladas por la legislación, pero también quedan otros temas importantísimos que quedan por regularse relacionados con el trabajo ágil, que no se han regulado ni por el protocolo ni por el acuerdo colectivo que se firmó a posteriori, que está relacionado con el poder de la patronal o la determinación o finalización de este pacto de trabajo ágil. Y esto lo va a analizar mi colega Mónica a continuación a través de ejemplos específicos de estas partes de la legislación todavía por definir. Bien, mientras se cargan las diapositivas, empiezo por agradecer a Milagro y la Universidad de Sevilla por este encuentro. Y al igual que Carla, estoy encantada de estar aquí porque es magnífico poder intercambiar conocimientos desde una perspectiva multidisciplinaria. Por cuestiones de tiempo voy a ser muy sintética. Mi aportación tiene que ver con la negociación colectiva. Analizar la negociación colectiva descentralizada en el teletrabajo y el teletrabajo en Italia. Como decía Carla, formalmente el legislador no ha prestado mucha atención a la negociación colectiva, pero la tradición italiana, la capacidad de las organizaciones sindicales italianas de estar siempre presente en el tema en las cuestiones del trabajo han permitido tener una negociación colectiva descentralizada, pese a que todavía queda mucho camino por recorrer. También depende del desarrollo de la negociación descentralizada en general. Italia tiene muchas empresas pequeñas y medianas empresas, y allí obviamente el sindicato no está tan presente. Hay menos negociación descentralizada y por lo tanto hay
hay menos posibilidades de actuar a nivel de teletrabajo por parte de los sindicatos. Un rasgo común, sin embargo, siempre para Italia, es el modelo mixto. Algo de trabajo a distancia y algo de trabajo presencial. Y la casuística se centra mucho en la negociación del tiempo de esta prestación. Es un tema de debate muy importante en Italia porque la experiencia de la pandemia ha permitido que este concepto del teletrabajo, el concepto de que este teletrabajo permite que el trabajador y las trabajadoras organicen su propia actividad en el tiempo. Pero el problema es que en la negociación colectiva este tema no está tan claro. Se sale un poco de la narración del teletrabajo porque hay problemas ligados a la organización. Evidentemente, se trabaja en un colectivo, en la empresa, aunque las herramientas tecnológicas permiten trabajar de otra manera. Es algo que está muy presente en la negociación colectiva. Se presta mucha atención a la medida en que el empleador puede intervenir para definir o determinar la franja horaria en la que tiene que trabajar el trabajador o la trabajadora. Por lo tanto, queda mucho por hacer. Y probablemente mucho por hacer también desde el punto de vista de la organización del trabajo. Al final voy a decir rápidamente un par de cosas sobre esto. Existe una preocupación, precisamente a raíz de esto, una preocupación en lo que se refiere al derecho de desconexión. Los convenios colectivos están empezando a moverse en este sentido porque existe un riesgo de permeabilidad entre trabajo y vida personal. Es un problema enorme. Un síntoma de que el problema todavía sigue siendo el tiempo y el cumplimiento de la prestación es que muchos convenios colectivos no consiguen encontrar sistemas, referencias a la posibilidad del trabajo adicional y extraordinario. En principio estaba excluido poder hablar de horas extras o de trabajo adicional. Todavía existe una puerta abierta en este sentido. También se está utilizando el concepto de arreglo razonable o acuerdo razonable para permitir al trabajador o trabajadora conciliar el trabajo de cuidados y el trabajo. Y a este respecto existen, entre comillas, unos procedimientos más sencillos, unos procedimientos privilegiados para cuando existen este tipo de problemas de trabajos de cuidado en la familia, en la casa del trabajador. El tiempo pasa muy rápido, desgraciadamente, y como conclusión podemos decir que existe un espacio bastante amplio para la negociación colectiva, un espacio muy amplio para la actividad sindical, pero como ya se estaba ocupando el derecho laboral anteriormente, existe el problema de compaginar la organización del trabajo y la flexibilidad. ¿Cómo se puede influir en la organización del trabajo? También porque gran parte del derecho laboral en Italia, probablemente también en España y en otros países de la Europa continental, se construye sobre
los equilibrios de salvaguardia, porque en principio el trabajo en su día se consideró como un trabajo presencial y, por lo tanto, había que encontrar unos límites para evitar que la empresa tuviera un poder excesivo. Ahora hay que revisarlo un poco todo, no es muy fácil, pero para eso estamos haciendo estas actividades. Y ahora me callo, porque si no es como la cereza, se come una y se sigue comiendo. Este es el peligro. Muchas gracias, Mónica. Paso al inglés. Save 8 minutes to Francesco. Sí, yo voy a intentar hablar lo más rápido posible para finalizar. Voy a pasar de nuevo al italiano. Bueno, para añadir un poco de multiculturalidad a nuestra reunión, como es un proyecto Puesto que es un multinacional, proyecto pasamos al multinacional, italiano. multilingüe, vamos a cambiar de idiomas y hablar en italiano. Mientras tanto, según van preparando las diapositivas, y pido disculpas por el inconveniente anterior, como decía Tilio en su presentación, esta última intervención hablará del sistema bancario, los intermediarios financieros, en concreto la banca. Porque la banca, si queremos, ha sido quizás el sector más afectado por la digitalización. Lo hemos visto con los casos de estudio anteriores, que efectivamente la transformación digital de las empresas ha afectado de manera positiva a muchos sectores, pero en el sector financiero, la banca se han encontrado con un reto muy importante ante sí, provocado por la digitalización, con el FINT, el surgimiento del FINT en el sector tecnológico, que es de importancia fundamental. Las necesidades de los consumidores están cambiando constantemente. Vamos a ver el resumen de mi intervención. Desde el punto de vista de la transformación digital, estos serían los aspectos que han involucrado la dirección del sector bancario. Un sector centrado sobre todo en los recursos humanos, desde los cuadros medios a los altos directivos, personal especializado, el personal en contacto con el público. Vamos a ver las variables que han tenido que ver, que han sido involucradas en este cambio. Hay un par de estudios interesantes, estudios de caso interesantes, aunque el sector financiero todavía no ha encontrado una colocación precisa en el teletrabajo. Tan es así que dos de los principales bancos italianos, los bancos de importancia nacional, han emprendido dos caminos distintos y veremos también cuáles son los efectos colaterales relativos a la digitalización en el sistema bancario, al teletrabajo, sobre todo en lo que se refiere a la gestión de riesgos y con aspectos que tienen que ver también las competencias necesarias en la digitalización. Paso rápidamente por encima de esta introducción, que es un poco literaria académico, porque ya hemos escuchado unas presentaciones mucho más autorizadas que la mía sobre el escenario cambiante de la digitalización y también la aceleración impuesta por la pandemia. Aunque hemos visto que la transformación digital de la banca ya existía desde 2015, cuando la directiva de servicios de pago entró un poco en el patrimonio comunitario y se traspuso también en Italia. La evolución digital, la transición digital de la banca, obviamente ha seguido esta evolución, la creación del sector del FINT,
que ha definido un poco la organización interna de las entidades bancarias y la adquisición de nuevas competencias como las que tienen que ver con el sector STEM, que tiene que ver también con los intermediarios financieros. Este es el trasfondo general de la banca. Para la presentación de hoy nos vamos a centrar en el capital intelectual, el capital humano, los recursos humanos desde abajo hasta arriba, es decir, desde los administrativos hasta la alta dirección. Y tiene un rol muy concreto en la gestión del banco y también el enfoque digital frente a los nuevos paradigmas y frente a un cliente que cambia. Las necesidades del cliente están cambiando y las competencias del banco tienen que cambiar también para satisfacer a clientes potenciales. Aquí paso por encima de la normativa. Solo voy a dar una idea, puesto que yo era periodista. Italia justo ayer aprobó la normativa para el régimen de visados para los nómadas digitales. Las personas que quieren teletrabajar en Italia, pues tienen una buena noticia. El sector público en Italia todavía es bastante receloso ante esta evolución y el sector privado, sin embargo, tiene un margen de maniobra bastante amplio. Por lo tanto, en este sentido hay cierta autorregulación y los bancos lo han captado totalmente. Y vamos a ver cómo esta evolución digital ha provocado esta nueva forma de trabajar, estos nuevos paradigmas profesionales que a nivel organizativo, como vemos aquí, tienen repercusiones en distintos niveles de empleo. Con la gestión de esta transición digital a nivel corporativo, esta transformación debe administrarse adecuadamente con una implicación de los trabajadores también para evitar caer en las trampas que decíamos, las trampas del teletrabajo, que pueden incluso tener que ver un poco con la estética organizativa de la empresa. A nivel de recursos humanos, por lo tanto, se hace necesaria una mejor formación para utilizar mejor las herramientas digitales, para dominar las herramientas digitales de la manera más adecuada posible. Y esto también repercute en el nivel de especialización de las competencias bancarias. La gestión de riesgos, por ejemplo, y sobre todo, es un pilar de la actividad bancaria, en la medida en que la banca, mucho más que las empresas de producción o empresas no financieras en general, tienen que cumplir una normativa muy estricta. La banca, como sabemos, debe apartar parte de su patrimonio, crear un fondo de prevención de riesgos. Y uno de los riesgos gestionados por la banca es precisamente la gestión operativa. Y eso puede ser fruto de una mala gestión del personal. Vemos que existen dos enfoques distintos en los dos principales bancos italianos a nivel de estrategia del teletrabajo. El banco Intesa San Paolo ha querido confirmar esta voluntad, este deseo de digitalizar prácticamente todos sus departamentos, convirtiéndose casi en un banco invisible. Y lo ha hecho con su último banco digital, que en Italia ha tenido algunos problemas desde el punto de vista de la Autoridad de Garantía de los Mercados. Y la clientela del Banco San Paolo ha migrado casi por completo a este banco totalmente digital.
Pero Intesa Sanpaolo ha elaborado esta estrategia orientada a la semana corta y el teletrabajo. El personal trabaja presencialmente solo del lunes a jueves y durante 120 días al año el trabajador puede trabajar sin acudir a la oficina. Para incentivar esta migración digital de sus recursos humanos, Intesa Sanpaolo ha lanzado una plataforma de Digital Learning para mejorar la formación de sus recursos humanos. Unos fondos de inversión han lanzado esta rama de empresa que tiene que ver con una plataforma de aprendizaje digital. Es una academia, básicamente, con unas implicaciones bastante delicadas en lo que respecta el sector de la formación y la educación. Unicredit, el otro banco, se apoya de manera un poco pasivamente en las normas nacionales. A diferencia de Intesa Sanpaolo, su postura es un poco de espera con respecto al teletrabajo. Cada 2 o 3 meses, Unicredit renueva sus protocolos para que los trabajadores puedan teletrabajar. Pese a ello, Unicredit, que tiene en alquiler una torre magnífica en el centro de Milán, prácticamente ha abandonado casi la mitad de sus oficinas, ha abandonado 20 pisos de esa torre, y esto es un síntoma de que probablemente Unicredit ha decidido emprender el mismo camino que emprendió Intesa Sanpaolo, con una digitalización masiva de sus servicios, una transmigración digital de sus recursos humanos. Un punto en común de ambos bancos es que no hay problemas de género. Inicialmente, Unicredit había previsto la posibilidad de que solo las mujeres embarazadas tuvieran teletrabajo. Ahora, por el contrario, no existe esta brecha de género. De todos modos, los trabajadores en una situación de fragilidad sí que tienen derecho siempre a teletrabajar. Las conclusiones. Básicamente vemos que la digitalización siempre tiene unos claroscuros en muchos ámbitos, pero es importante señalar un par de cosas desde el punto de vista de la gestión de riesgos, porque esta es la cuestión que más afecta a la posibilidad de cambiar los paradigmas del sector bancario, porque los errores de gestión y operativos, así como la falta de capacidad de gestionar las herramientas informáticas, pueden provocar unos daños patrimoniales. Un banco que sabe gestionar adecuadamente sus herramientas, incluida la digitalización, si no sabe gestionarlo, pues puede incurrir en riesgos de lo que se llama riesgo de digitalización, que revierten en riesgos patrimoniales. Por lo tanto, el banco tiene que prever un fondo de recuperación mayor precisamente para hacer frente a esos riesgos. Y luego quería hablar del hecho de que se están construyendo unas auténticas academias internas que imparten las competencias necesarias para esta digitalización. No quiero ser un catastrofista, pero este es un reto importante para las instituciones educativas, las universidades, sin ir más lejos, las escuelas profesionales, cuyo cometido es crear la fuerza de trabajo, la mano de obra del futuro. Pues ahora mismo todavía no se percibe este problema.
pero es un reto que yo quiero subrayar. ¿Conseguirán las universidades hacer frente al sector privado, a las corporaciones, las empresas que quieren formar su propia mano de obra, sus propios recursos humanos? Este es otro reto de la digitalización que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias a todos por sus intervenciones. Gracias una vez más a Milagro, gracias a los intérpretes y doy la palabra a los compañeros, a las compañeras de Polonia.